Amigos de Videos Mundo, definitivamente Siria está en puertas de convertirse en territorio de una semiguerra mundial. Incluso en la prensa rusa ya se habla de un plan de división del territorio sirio rico en recursos naturales como el petróleo. Ya existiría una serie de movimientos de tropas y arsenal bélico de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Solo se estaría esperando, señores, para un ataque al territorio sirio, la orden de Donald Trump, que hasta el momento se deja esperar, pese a que ya pasaron las 48 horas que había comprometido. Por su parte, Rusia ha respondido a través del presidente Vladimir Putin, manifestando su deseo de que ante todo prime la cordura y el sentido común y que las cosas no se resuelvan por la vía bélica. Veamos precisamente a continuación los detalles de estas informaciones a través de los reportes de prensa que he seleccionado de todo este cronograma geopolítico intenso que se vive en territorio sirio, donde tienen bien metidas las manos dos potencias militares como son Estados Unidos y Rusia. Los aliados de Estados Unidos respaldan la advertencia de Washington sobre un eventual ataque sobre Siria. El reciente ataque con armas químicas sobre la ciudad de Duma, que no ha podido ser comprobado, ha hecho que el gobierno estadounidense haya cargado las tintas contra Rusia, Irán y el régimen sirio. Rusia promete derribar todos los misiles disparados contra Siria. Prepárate, Rusia, porque van a ir suaves, nuevos e inteligentes, amenazó Trump en un tuit. El presidente ruso Vladimir Putin abogó por su parte por recuperar el sentido común tras las amenazas de Donald Trump. La situación en el mundo se está volviendo cada vez más caótica. Con todo, esperemos que al fin y al cabo impere el sentido común y las relaciones internacionales entren en un cauce constructivo. Las autoridades rusas han negado que las amenazas estadounidenses hayan provocado pánico en las filas de los soldados desplegados en la base marítima rusa de Tartus, en la costa siria. Moscú anunció además que desplegará desde el jueves unidades militares en Duma, donde asegura que no se ha producido ningún ataque químico. Varios medios publicaron que Estados Unidos y sus aliados tendrían planeado dividir a Siria, trazando una línea por el río Éufrates. Aquí lo podemos ubicar en el mapa. La escritora y politóloga Nazanin Armanian redactó un artículo basado en un telegrama diplomático confidencial que fue filtrado en un diario libanés. Vamos a ver de qué se trata. La autora sostiene que en las reuniones de los representantes del llamado Pequeño Grupo sobre Siria, Washington analizó con sus aliados evitar una solución política para la nación árabe. Lo haría prolongando la guerra y asegurando su ocupación militar en el este del Éufrates. Occidente se plantearía así dividir a la nación entre este y oeste, con el río como una de las fronteras entre las zonas de influencia de Moscú y Washington. Además, pretende persuadir al enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, para que acepte una nueva estructura política en Siria. Estaría integrada por las fuerzas democráticas sirias, el gobierno de Al-Assad y una autonomía para las milicias kurdas y YPG. Con el fin de atraer a Rusia, rechazarían el gobierno de transición que piden los rebeldes y permitirían la participación de Al-Assad en las elecciones. Eso sí, crearían las condiciones necesarias para evitar, claro, su triunfo. El siguiente punto consiste en expulsar a Irán de Siria. De ello se encargaría Mike Pompeo, el sucesor de Rex Tillerson. El nuevo designado secretario de Estado considera a Turquía e Irán dictaduras islamistas. Además, Washington pretende incitar a Turquía a una guerra con Siria. También valora hacer cambios demográficos en Afrin, asentando a los refugiados árabes sirios con el fin de crear regiones monoétnicas. Vamos a ampliar la información. Tenemos a Nazanin Armanian, que es la autora del artículo y que nos acompaña en directo. Nazanin, es un gusto saludarla. Gracias por atendernos. ¿De qué forma se plantea Estados Unidos, prolongar la guerra y evitar una solución política?
Hola, buenas tardes. Pues se trata, esta reunión que hemos hablado en el artículo, se trata de una reunión conspirativa realmente de 5 estados del mundo para repartirse las zonas de influencia en Siria y extendiendo estas zonas de influencia en todo Oriente Medio. A tener en cuenta que Siria es una pieza más del plan de Estados Unidos para rediseñar el mapa de esta zona, que la importancia que tiene esta zona radica en 2. Primero, que es la zona próxima a China, a Rusia, geopolíticamente hablando, y luego alberga cerca del 65% del petróleo y del gas del planeta. Por lo tanto, lo que está sucediendo en Siria hoy en día es una guerra semimundial por el reparto para un reparto nuevo de las zonas de influencia. Ahora, Nazanin, quiero preguntarle por el plan específicamente para apartar, para correr del panorama tanto a Rusia como Irán. ¿Cómo piensan conseguir esto? Bueno, plantean convocar unas elecciones supuestamente libres en las que Bashar al-Assad también pueda participar, pero luego amañar estas elecciones para que él no pueda ganar. Entonces, quedarse con gran parte de Siria bajo el nombre de una zona autonómica para los kurdos, que estaría bajo el control de Israel y Estados Unidos realmente, y luego una zona bajo el control nominalmente de las fuerzas democráticas sirias, que serían Turquía, Arabia Saudí, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña. Una pequeña zona en las costas del Mediterráneo tendría que ser para Bashar al-Assad. Pero, aquí hay un pero muy importante. Esto es el plan que tienen para presentar a Rusia, a Irán y a Turquía y a los demás. Al parecer parece un plan de reparto justo de Siria. Pero luego realmente, teniendo en cuenta los antecedentes de Estados Unidos, que plantea un plan, atrae a las firmas, y luego cambia de opinión. Lo hemos visto en el caso de Libia, cuando planteó en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, de que crearía una zona de exclusión aérea en Libia en el año 2011 para supuestamente proteger a los civiles de Siria. Y luego realmente lo que pretendía era derrocar a Muammar al-Gaddafi, jefe del Estado, y convertir Libia en lo que es hoy en día, un Estado fallido. Por lo tanto, el primer paso que quieren dar es un plan presentable apoyado por las Naciones Unidas, pero luego lo que van a hacer es prolongar la guerra de Siria hasta, yo creo personalmente que hasta dentro de 5, 7, hasta 10 años. Por un motivo muy claro, porque el objetivo principal de la guerra de Siria es contener a Irán. Y los últimos cambios que ha habido en el gabinete de Trump, esto lo demuestra, no solo los cambios en Siria, ¿no?, que incluso han negociado con Turquía para cómo expulsar a las fuerzas iraníes de Siria, sino los cambios que ha habido en el gabinete de Trump. Primero, expulsar a Rex Tillerson, de los pocos que estaban conforme con mantener el acuerdo nuclear con Irán, y luego fichar a un personaje como John Bolton, que es uno de los halcones más anti-iraníes y más belicistas que hay en el poder en Estados Unidos, como asesor de seguridad de Trump. Por lo tanto, yo creo que a corto plazo ellos pretenden, con esta división, con esta mapa conspirativa, contener a Irán, y al medio plazo contener a Rusia. Está claro. Quiero preguntarle puntualmente por la región de Afrin. Entiendo que hay un plan específicamente pensado. Cierto, lo que están haciendo con Afrin es terrible. Primero, que con la invasión de Turquía han muerto al menos 3.000 kurdos o personas que estaban ahí, porque no solo hay kurdos, sino hay muchos refugiados que han venido de otras zonas bélicas de Siria, se habían refugiado ahí. Ahora muchos, miles, han tenido que volver a refugiarse en otras regiones. Por tanto, la crisis humanitaria que está pasando en Afrin, además bajo un silencio sepulcral de los medios de comunicación occidentales, es brutal. El plan que tienen es reasentar, digamos, en la zona de Afrin a los árabes, o sea, una zona que vivían más o menos la mayoría kurda, expulsar a los kurdos a la zona norte, para que en el sur, hemos dicho que van a dividir Siria en la zona norte y sur, oriental y occidental. En esta zona oriental se queden solamente los árabes. Por lo tanto, Turquía pretende repatriar forzosamente a miles de los sirios árabes que están en Turquía
a asentarse en Afrin. De esta manera, esto significa, en la jerga normal se llama limpieza étnica, o sea, expulsar a unas personas de sus hogares para asentar a otras personas, ¿no? De esta manera, la zona sur de Siria sería todos árabes, en el norte habría una zona kurda, y esto forma parte también del plan de Estados Unidos de unir la zona kurda del norte de Siria con la zona kurda de Irak para crear dentro de unos años un país kurdo. O sea, esto significa romper Irak y romper Siria de forma oficial. Reino Unido podría estar a punto de secundar en Siria a su tradicional aliado, tras la advertencia de Donald Trump sobre una intervención próxima de Estados Unidos en el país árabe. Está previsto que Theresa May se reúna hoy con su gabinete ministerial para aprobar acciones contra el arsenal químico del régimen de Bashar al-Assad, a las que también se uniría Francia. La inmediatez de la decisión impediría que esta tuviera que ser aprobada en el Parlamento, algo que ha criticado el líder británico de la oposición, Jeremy Corbyn. La medida es una respuesta al supuesto ataque con armas químicas del pasado sábado en la ciudad siria de Douma, que solo niegan Damasco y Moscú.